Hace unas 2 semanas, a mí me tocó predicar un jueves. ¿Cuántos me vieron? ¿Cuántos oyeron los motoristas pasando por mi casa? También lo oyeron, ¿verdad? Ok. Por mi casa, yo vivo en una avenida y si no pasan por lo menos 800 delivery en una noche, yo creo que es chin. Pero esa noche me tocó a mí compartir la palabra y nosotros, de igual manera, en el culto de jóvenes hemos estado compartiendo algunas palabras, pero a mí específicamente, en mi estudio que yo estoy haciendo estamos tratando el libro de Romanos. Y dentro del libro de Romanos vamos a hacer un poquito de recapitulación de lo que yo hice. Pueden poner el primer slide si ustedes quieren. Dentro del libro de Romanos, yo decía en el mensaje último que yo prediqué que Pablo, a diferencia de otras cartas de otros lugares que él había enviado, la comunidad de Roma, de romanos, ¿verdad?, estaba ya formada. Era un lugar muy grande, imagínense ustedes que era una metrópolis, ¿verdad? Y entonces la palabra, gracias a Dios, se había estado esparciendo, había estado llegando y cada vez entonces se unían más personas al evangelio en ese lugar. Pero esa comunidad específicamente no fue una comunidad que fue formada como otras, que fue formada desde cero por Pablo. Yo dije eso la última vez, estoy solamente recapitulando rápidamente un poquito de lo que hablé la última vez, ¿verdad? Y entonces, la idea de esta carta específicamente no era necesariamente resolver los problemas de ese lugar, porque ya la gente tenía los problemas. No era algo como que la gente iba aprendiendo, sino que estamos convirtiendo personas al evangelio. Y entonces, una de las cosas que Pablo hizo en esta carta, y usted la puede leer, es fantástico. Usted se deleita, este estudio es excepcional. De hecho, si usted tiene la aplicación de la Biblia, hay planes de Romanos específicamente que usted lo puede buscar. Y entonces, yo decía que hay múltiples enseñanzas aquí, pero una de las cosas que Pablo hizo, que a mí me gusta mucho, de este libro de Romanos específicamente, es que él no sabía si había una gente que sabía mucho, o que sabía poco, o que acababa de entrar, y como él no sabía, no había una evaluación de en qué nivel estaba cada quien. Pablo lo que hizo fue que comenzó desde cero. Comenzó desde cero. Entonces, yo le pregunto a ustedes, díganme ustedes, ¿cómo se comienza el evangelio? ¿Con quién comienza el evangelio? ¿Con quién comienza el evangelio? El evangelio. Si usted le va a predicar a una gente, ¿de quién es lo primero que usted le habla? De Jesús. Entonces, Jesús sigue siendo y siempre será la parte central del evangelio. No hay salvación sin Jesús. Es la única vía hacia la salvación y la vida eterna siempre, y está en la palabra, siempre va a ser Jesús. Así que antes de, ¿verdad?, había un viejo hombre, había un problema de pecado, y yo lo puse ahí en el slide. Hay varias cosas que Pablo trata específicamente, usted lo va a ver desde el capítulo 1 en adelante. Él trata el problema del pecado. ¿Qué era eso? ¿De qué se trataba? ¿Verdad? Y luego hablaba del perdón del pecado por medio de Cristo. Porque Cristo es quien perdona los pecados. Entonces, luego de ahí habla de la libertad de las garras del pecado. Y entonces, yo pensaba, y vuelvo al ejemplo, por eso puse el ejemplo del concierto que les decía, y decía que éramos ricos y no lo sabíamos, pero tenemos la libertad en Cristo de poder adorar su nombre libremente. Gracias a Dios. Y eso es verdadera libertad. Eso es la verdadera libertad, que nosotros podemos adorar al Señor en cada lugar, en cada sitio, sin nosotros tener que hacer un ritual, sin nosotros tener que hacer un sacrificio, sino que gracias a su sacrificio
nosotros podemos adorar al Señor. Y luego entonces habla del pasado, del futuro y del presente de Israel, entre otras cosas él trata. Y entonces en otra vertiente, que es donde yo quiero enfocarme específicamente, pueden pasar al próximo slide, él habla de dos cosas claves aquí, que es, número uno, habla de la responsabilidad personal de cada quien, y luego él tiene algunas notas personales que él hace. Y entonces, luego de esto, yo estoy todavía recapitulando el mensaje anterior, yo hablé de lo que se llama la cosmovisión. ¿Cuándo han escuchado eso? La cosmovisión. La cosmovisión es la manera de usted interpretar el mundo y la realidad que le pasa. Porque usted sabe que usted tiene un conjunto de valores aquí adentro, que a usted le enseñaron, ética y valores, ¿verdad? Que usted, cuando a usted le dicen, vamos a robarnos 2 millones de pesos, ¿qué usted dice? ¿Entiende? Y si a usted le dicen, vamos a robar una cuchara, ¿usted se la roba? Es la misma ética y los mismos valores por lo que usted pasa todo, ¿verdad? Pero asimismo hay valores cristianos que usted ha aprendido y que usted le han enseñado, y esa cosmovisión son esos lentes que usted se pone para usted ver el mundo y la realidad que pasa. Usted ha visto en esta semana que ha pasado, tiene 2 semanas el gobierno nuevo de Estados Unidos, más o menos. Día 20, gracias. Y dice, y han pasado ya varias cosas que usted dice, wow, ¿sí o no? Que usted se pone los lentes y usted lo vio a través de la cosmovisión, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces hay cosas que están pasando en el mundo el día de hoy que se hace necesario que nosotros nos pongamos esa lente, esos valores cristianos que nosotros tenemos y que lo usemos. Porque no todo es permitido, porque no todo está bien, hermano. Sino que nosotros como cristianos tenemos que tener esos valores todo el tiempo. Todo el tiempo el cristiano tiene que ser íntegro con eso, todo el tiempo. Y entonces, en esta mañana, yo quiero continuar un poquito hablando de ese mismo capítulo 12 de Romanos y vamos a ver específicamente los versos del 9 al 16. Del 9 al 16. Yo los voy a leer todos los versos. Si ustedes quieren, pueden quitar la presentación un momento y pueden ponerme la Biblia. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, el amor debe ser sincero. Romanos 12, 9 al 16. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Todo esto es Pablo hablando de cosas que nosotros como cristianos debemos creer y debemos tener, ¿verdad? Y debemos de ejercitar, debemos de practicar. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Es difícil esa última, ¿eh? No se crean los únicos que saben. Y entonces hay 4 creencias, pueden poner la presentación de nuevo. Yo decía de ese conjunto de valores, de ese conjunto de cosas que nosotros creemos, y acuerdo a la palabra que está aquí, hay 4 cosas específicas que yo quiero señalar aquí. Número 1 dice que el amor, ¿verdad?
el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Pero cuando habla de ese amor, no necesariamente se refiere a ese amor ficticio como lo presentan en la televisión o lo presentan en las películas, sino que estamos hablando de ese amor específico como ese que Jesús presentó en la parábola del buen samaritano. Y mi esposa, mi vaso sabio, que está ahí, ayer yo comentaba este punto con ella y entonces yo hice esta ilustración que voy a hacer ahora. Ella me dijo, pero eso es obvio, eso todo el mundo tiene que saberlo. Y yo le dije, ¿a que no todo el mundo lo sabe? Y entonces yo quiero que usted me diga, recuérdeme, ¿qué pasó en la parábola del buen samaritano? Dígame. Había un hombre que iba en un camino, ¿verdad? Dice la Biblia específicamente, ¿iba de dónde a dónde? ¿No se acuerdan? Iba de Jerusalén a Jericó. ¿Y por qué la Biblia dice eso? Qué raro. Porque pudo haber dicho que iba en el camino, pero especificó, ¿eh? ¿Y después qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame. Lo asaltaron unos ladrones, ¿verdad? Bien. Y después, y lo dejaron tirado, lo dejaron casi muerto, ¿verdad? Dice la palabra eso. Y luego, ¿qué pasó? ¿Pasó quién? Pasó un sacerdote, dice primero. ¿Y el sacerdote qué hizo? Patica, ¿para qué te tengo? ¿Verdad? Iba por el mismo camino, gracias pastor, lo escuché. Y entonces, luego, ¿qué dice? ¿Que pasó quién? Un levita. ¿Quién eran los levitas? Díganme. ¿Lo encargado de quién? Eran gente importante eso, ¿eh? ¿Y qué pasó con el levita? Siguió de largo, ¿verdad? Y después en la tercera, ¿qué pasó? ¿Quién fue que pasó? El buen samaritano. Dice buen samaritano. Acuérdense de eso, ¿eh? ¿Y por qué decía buen samaritano? Qué raro. Que el samaritano no solamente vendó sus heridas, lo curó, lo llevó a otro lugar, le pagó al mesonero y le dijo, cuídamelo, que cuando yo vuelva, yo te resuelvo lo que te falta. ¿Sí o no? Más o menos así. Pero yo expliqué la última vez que yo me paré aquí, que prediqué, que había un problema entre los judíos y los samaritanos. ¿Sí o no? Donde había pasado una situación y los judíos evitaban pasar por Samaria específicamente para no tener que encontrarse ahí, para no tener que ir a la casa del que yo no quiero saber. ¿Y usted sabe qué quiere decir eso? Que el que menos se supone que iba a sanar al judío fue el que lo sanó. El más malo de todito, de acuerdo a la cultura. ¿Ustedes sabían eso? Levántame la mano si usted no lo sabía. Pero tú ves, mi amor, que sí hay gente que no lo sabía. Y entonces, lo que yo quiero decir con esto es que verdaderamente ese es el tipo de amor que nosotros tenemos que demostrar. Donde el interés por las cosas, por el reino, por nuestro alrededor, por nuestro prójimo, por mi hermano, por su hermano, que aunque usted tiene un pasillo ahí, mire a su hermano, el que está a la derecha o a la izquierda. Mira a su hermano, el que está a la derecha o a la izquierda. ¿Lo miró? Por eso es que usted tiene que tener amor. Aunque esté a un pasillo de distancia, aunque estemos así en plan de distanciamiento social, por ese yo todavía tengo que tener amor. Y yo decía en esta semana, es verdad, que miren cómo han cambiado las cosas. Yo hablaba con mami ayer eso, y yo le decía, porque nosotros queremos a las personas que nosotros queremos, que son de nosotros no las visitamos ahora mismo. Increíblemente. Porque los queremos, no los visitamos. O limitamos las visitas. ¿Usted está entendiendo eso?
que es un sacrificio para mis hijos, es un sacrificio no ir a la casa de sus yeyos. Usted sabe, porque todos los días yo quiero ver a mi yeya, yo quiero ver a mi yeyo. Para nosotros es difícil no poder juntarnos muchos en familia grande a hacer lo que nosotros siempre hacíamos, que era compartir. Para nosotros es difícil no poder hacer una cena, no poder abrazarnos aquí al salir del culto. O salir juntos, o comernos lo que sea, o ir a cocinar a casa de Juan Carlos, por ejemplo, o a mi casa. Eso es difícil. Donde a nosotros nos encantaba tener 20, 30 jóvenes en la casa, a cada rato. Pero no se puede. Porque el amor que les tenemos ahora mismo no se puede. Amén. Segundo punto. Crúzalo, por favor. Ok. Dice, la segunda cosa que debe verse en nosotros es el esfuerzo por el trabajo. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sigan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El seguidor de Cristo, mire hermano, el que sigue a Cristo es una persona trabajadora. Eso es así, trabaja. No es perezosa, es ferviente. Incluso vive alegre cuando está sufriendo. Pero una cosa sí tiene, y es que acude a Dios en oración siempre que está preocupado. Siempre que está preocupado. Y hay yo quiero que usted piense en esto de esfuerzo por el trabajo. Imagínese un club. Cuando hay clubes, que hay muchos clubes en este país, cuando usted va al club y paga, ¿qué usted se hace? Usted se hace miembro del club. En otros lugares le dicen socios. Socios le dicen. ¿Y usted sabe qué es un socio? ¿Qué es un socio? Alguien que está para ahí, alguien que está en ese lugar para defender los intereses de ese lugar, porque a usted le duele eso. Por eso es un socio. Y ustedes son socios del reino el día de hoy. Quiere decir que a todos nosotros, miren, todo lo que ustedes, mire para su izquierda, para su derecha, mire, toda esa bocina, todo eso que ustedes ven, ¿usted sabe de quién es eso? Del reino. ¿Y usted es socio de quién? ¿Usted sabe qué? Que usted es responsable de eso también. Todos esos instrumentos que usted ve ahí, que cuestan muchísimo dinero y muchísimas cosas, ¿usted sabe quién es responsable de eso? Haga así, mire. Usted es responsable de eso, igual que yo. Pero así también nosotros somos responsables de trabajar para la obra. Y es verdad que ahora nosotros no nos podemos juntar. Quizás no podemos hacer una célula así, con mucha gente como hacíamos antes, pero usted puede hacer un compártelo. Porque usted es socio del reino. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que llevar, donde no nos podemos cansar de trabajar. Pero al mismo tiempo debemos acudir en oración cuando nosotros tengamos preocupaciones y esperar su respuesta. Es difícil eso. Pero si yo le digo a usted, ahora mismo, piense en 3 motivos de oración que usted tiene ahora mismo. Yo estoy seguro que usted lo tiene. Usted me dice 3 motivos de oración y yo lo tengo en 5 segundos. 3 nada más, 3 motivos de oración. Y usted lo tiene en 5 segundos. Quiere decir que hay por qué acercarnos a la presencia de Dios para orar. Y de igual manera, ese trabajar en la obra, entonces trae a nosotros alegría. Esa alegría es el tercer punto. Pueden pasar el slide. Es el tercer punto que se ve en un servidor de Cristo. Es alegría en medio de cualquier circunstancia. Dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en sufrimiento, perseveren en la oración. Pero esa alegría es una alegría porque yo sé en quién he creído. Es una alegría porque yo sé quién está ahí, quién me sustenta, quién
quien está, su brazo está sobre mí cada día, su diestra está sobre mí cada día, no se corta. Ustedes han visto y han visto la misericordia de Dios cada día, ¿sí o no? Y hoy me sorprendió mucho que Adrián comenzó con eso, porque cuando usted está asediado, usted está con sufrimientos, usted está angustiado, por eso es importante que nosotros podamos recordar la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo. ¿Y qué más? Nuestra fortaleza. ¿Y qué más? Nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿verdad? Pero él leyó el Salmo 3 esta mañana que dice, mas tú, Jehová, ¿qué? Eres escudo alrededor de mí. ¿Qué más? Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Quiere decir que en tiempos de angustia nosotros tenemos que recordar esa palabra, porque esa palabra y en quien nosotros hemos creído es lo que nos trae alegría. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser constantes en eso que nosotros pensamos y esperamos. La venida de Jesucristo es muy importante que el cristiano siempre la tenga pendiente. Hermano, mire, yo creo que en este tiempo más que nunca la venida de Cristo está cerca. Usted lo ha visto. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que de nuevo esta situación de COVID vuelven a cerrar las fronteras, vuelven a cerrar muchas cosas. Gracias a Dios nosotros hemos tenido vamos a decir, un respiro en la flexibilización de las medidas. Pero yo digo que gracias a ellas quizá nosotros estamos como estamos, porque puede ser mucho peor. Y el hecho de que muchos países cierren sus fronteras afecta de manera directa el turismo de nuestro país, y ustedes lo saben eso. Y eso crea una crisis también. Pero asimismo a otros países que están cerrando por completo sus fronteras, entonces también le crea una crisis. Y es una situación donde nosotros tenemos que orar. Hermanos, se hace necesario que oremos. La iglesia tiene que orar en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están pasando. Y yo no quisiera que nosotros de nuevo nos veamos como nos vimos en febrero o marzo, que era cerrado, señores. Cerrado. Pero lo más importante es que nosotros podamos definir dentro de nuestras creencias esas prioridades que nosotros tenemos. Y la oración tiene que ser una prioridad para el cristiano. Yo dije 3 cosas ya. Dije que el cristiano tiene que tener amor. Dije que tiene que ser esforzado con el trabajo y tiene que tener alegría, ¿verdad? Y dentro de esas cosas, dentro de esa misma alegría, nuestra alegría tiene que ser Jesucristo. Tienen que ser las cosas que nosotros recibimos de Él específicamente. Yo quiero poner un ejemplo. Yo trabajo mucho con jóvenes. Y trabajo, no solamente trabajo aquí en el ministerio con los jóvenes, pero también en mi trabajo, yo trabajo mucho con jóvenes. Y trabajan muchos jóvenes. La población de mi lugar de trabajo va entre 22 y 35 años, el 90% del personal, más o menos. Y ahora mismo hay mucha influencia en los jóvenes, por eso es que nosotros tenemos que orar. Y nosotros, como yo dije la semana pasada que prediqué, tenemos que ser diferentes, porque hay mucha influencia de movimientos urbanos, vamos a decirlo así entre comillas. Y muchos de los jóvenes con los que yo trabajo, en vez de estar poniendo sus mentes en las cosas que para nosotros son lo que nos da tranquilidad y seguridad, ¿en qué sentido? Por ejemplo, para una persona como usted y como yo, vamos a decirlo así, a nosotros nos da tranquilidad, dígame sí o no, tener su casa. Sí, ¿verdad? La tranquilidad porque usted tiene, eso es como que básico. Tener un vehículo y usted tener, no necesariamente yo tener mucho dinero, pero tener dinero para cubrir mis necesidades. Dígame si sí o no eso es básico para usted. Cuando yo digo tener su casa, usted puede
estar rentado. Pero con lo que yo le dije del punto 3, usted cubre lo primero, que es tener para cubrir mis necesidades. Si tengo para cubrir la renta, pues para mí eso es seguridad. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Pero yo decía que hay una influencia ahora mismo de muchos movimientos y de muchas cosas que se ven en las redes sociales, donde los muchachos ahora mismo no quieren estudiar, no quieren trabajar, y lo que quieren es andar con unos cadenones, miren, así, unos cadenones de oro, grandotes, y guillo y cosas, y muchísimas, y pantalones por aquí, y todo eso, porque eso es lo que ven. Yo se lo digo porque yo trabajo con jóvenes. Y entonces lo que te dicen es, si ese cantando y rapeando, esa es la realidad de nuestro país, ¿eh? Si ese cantando y rapeando se hizo rico millonario y anda con 200 cadenas, ¿para qué yo voy a estudiar y para qué yo voy a trabajar? Usted ve lo que yo quiero decir. Pero es que la provisión del cristiano, el pensamiento del cristiano, no puede ser ese. Yo trabajo, yo estudio, yo hago todo lo que yo tenga que hacer, pero el Señor es quien provee. Y Dios provee para mi vida cada día. Cada día. Y yo quisiera no cambiar su pensar, pero al mismo tiempo le pido orar. Porque para nosotros esto es un motivo de oración, de que nuestros jóvenes no se nos desvíen, sino que siempre caminen por el camino, vamos a decirlo así, de forma que estudien, que trabajen, que lleven una vida honrada. Pero es un motivo de oración y nosotros enseñamos eso. Siempre vamos a enseñar en esta iglesia que nosotros queremos que nuestros jóvenes estudien. Y siempre vamos a enseñar que tener dinero no es malo. Pero el amor al dinero es malo, dice la palabra. Nosotros queremos que nuestros jóvenes estudien y que sean profesionales y que produzcan y que al mismo tiempo bendigan a otros. Amén. Cuarto elemento. Me desvié un poquito, perdón. Cuarto elemento, dice, es el hospitalario, ser hospitalarios. Dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Hermano, mire, hay mucha necesidad. Aquí en esta casa todavía hay mucha necesidad. Así que no se olvide, hermano. No se olvide de ser fiel. No se olvide de ser hospitalario. Eso es algo que nosotros tenemos que llevar siempre. Bendiga al que usted puede bendecir. Y entonces hay 3 elementos específicamente que Pablo enseña aquí en los próximos versos. Y cuando habla de bendecir, dice bendigan a quienes lo persiguen, bendigan y no maldigan, está ahí en Romanos 12:14, es tener actos, esos actos que me permiten a mí bendecir a otro. Hasta donde usted puede, ¿verdad? Hasta donde usted pueda. Pero no se olvide de bendecir a otro. No se olvide, hermano, mire, no se olvide de preguntarle a una gente, ¿tú tienes para el pasaje? Si usted sabe que no tiene para el pasaje, usted cree que no tiene para el pasaje, pregúntele. O hágaselo llegar. Amén. En ese sentido, quiero hablar, nos ordena la Biblia a bendecir sobre todo al enemigo. En otras palabras, ni siquiera a quien me hace daño puedo desearle mal o puedo hacer actos que acarreen mal a otro. Miren, yo aprendí hace mucho tiempo esto. Y yo se lo voy a dar de consejo, esto es mío personal. ¿Cuántos han tenido un jefe malo alguna vez en su vida? Yo sé que sí. Pero usted sabe qué, hasta por ese jefe nosotros tenemos que orar. Yo aprendí hace mucho tiempo que por mis jefes específicamente, yo tengo que orar para someter sus pensamientos a la presencia de Dios y a la palabra y a lo bueno. Y para que el Señor bendiga a ese jefe mío, porque si bendice a mi jefe, me bendice a mí. Si bendice la empresa donde yo trabajo, me bendice a mí. Por más malo que sea. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y mire, hermano, usted puede orar por el mundo entero. Y a veces usted no ora por esa persona. Piénselo.
Yo sé, porque a mí me pasaba. Hasta por ese jefe nosotros tenemos que orar. Punto número 2. Solidario. La alegría de ser solidario cuando alguien sufre. Próximo slide, se lo puede cambiar, sí. Cuando alguien sufre, estar con él. Y cuando estar alegre, alegrarse con esa persona. Y no depende de si la otra persona lo ha hecho conmigo o no lo ha hecho. Mire, hermano, yo quiero que usted, eso de ser solidario, la gente lo toma a veces mal. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de ser genuinos con las cosas que nosotros hacemos. Y yo le voy a explicar por qué. Cuando a una gente le sale algo mal, a veces usted no quiere ni siquiera escucharlo. Quizás a una persona que usted no le cae muy bien. Y cuando quizás le sale algo mal, usted dice, qué bueno que le salió mal. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Pero cuando algo le sale bien, que a una persona, que a usted no le cae bien, necesariamente es bendecida, usted no se siente bien a veces con eso, y eso está mal también. Por eso es que yo digo que nosotros tenemos que ser genuinos y aplicar lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que cuando algo sale mal, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Orar. Quizá usted no pueda ayudarlo. ¿Por qué? Porque si esa persona perdió $1,000,000 de pesos, usted no tiene $1,000,000 de pesos en los bolsillos, pero usted puede orar por esa persona. Si esa persona tuvo un revés en un proyecto, yo quizá no lo puedo ayudar porque yo no sé de eso, quizá, pero yo puedo orar por esa persona. Porque donde para mí las cosas son imposibles, para Dios no hay nada imposible. Entonces, de igual manera, cuando algo sale bien, genuinamente, hermano, alégrese. Alégrese, hermano. ¿Por qué? Porque la bendición de otro también tiene que ser nuestra alegría. Último elemento, muy importante, y aquí termino. El tercer elemento es vivir en armonía. Lo que se traduce como no ser orgulloso ni presumir de sabios. El buen seguidor de Cristo puede estar con una persona muy capaz y de mucho renombre, pero también conversar con una persona humilde y sencilla, siendo capaz de cualquier tipo de trabajo. Sea que me dé popularidad o me pase desapercibido. No todas las cosas que nosotros hacemos nos dan popularidad. Y hay gente, miren, en este país, señores, hay gente que le encanta, hermanos, eso. Le encanta hacer la cosa para salir en las redes sociales, para salir lo que nosotros decimos como jóvenes y dominicanos, buscando sonido, se llama eso. Hay gente que le encanta buscar sonido. El siervo de Dios no está para buscar sonido, hermano. El siervo de Dios está para hacer la obra, para hacer el trabajo, para servir. Mire, allá atrás, si tienen que sentarse. ¿Ustedes saben dónde están sentados los que más sirven el día de hoy? Mírenlo allá atrás sentado, donde están toditos. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hacemos para el Señor. Lo hacemos para su obra. Quiere decir que esta enseñanza que está en Romanos es para que nosotros la llevemos en el corazón y para que nosotros la apliquemos. Para que nosotros cada día, incluso en este tiempo, que se nos presentan oportunidades de nosotros poder demostrar. Mira, hermano, fíjese una cosa. Casi todas estas cosas que yo mencioné hablan mucho del testimonio de usted como persona, de lo que usted puede llevar, presentando a Jesucristo siempre. Acuérdese que yo le dije desde un principio, cuando yo comencé a hablar aquí, que Jesús es lo principal en el Evangelio. Lleve a Jesús. Pero nosotros podemos llevar a Jesús con estas cosas que yo dije, con amor, con trabajo, con diligencia, con alegría y con ser hospitalarios. Esta es la enseñanza de esta mañana. Amén. Yo quiero orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno,
porque tú eres un Dios maravilloso y porque tu palabra nos habla, nos ayuda a corregir, nos ayuda a enderezar, nos ayuda a recordar. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque los valores cristianos se hacen importantes en este tiempo. Que nosotros podamos llevarlos, que nosotros podamos predicar con ellos, donde sea que nosotros vayamos. Ayúdanos, Señor, a que dentro de tanta necesidad que hay ahora mismo, nosotros podamos ser luz y nosotros podamos llevar a Jesucristo donde sea que nosotros vayamos. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.